Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo encuentran en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el analista político venezolano Pedro Burelli. Bienvenido, como siempre, a esta mesa. Cristina García Casado, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, gracias por estar aquí. Gracias. Antes de entrar en Charlie Rose, había aquí en esta mesa una conversación interesante sobre los políticos carismáticos, sobre quienes no tienen carisma, quienes tienen carisma. Hablábamos de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, de Álvaro Uribe, expresidente colombiano, unos más que otros tienen carisma. ¿Cuál es, usted que ha conocido tantos políticos, el político que quizá ha tenido más carisma de los políticos hispanohablantes, de los políticos de países como España o América Latina? Bueno, yo creo que dos que tenían carisma incontrolable eran Felipe González y Carlos Andrés Pérez, que de paso eran amigos y eran como se alimentaban a sí mismos a ver quién tenía más capacidad de seducir. No creo que haya muchos más tampoco, es decir, no creo que Latinoamérica no está lleno de políticos carismáticos de esa naturaleza, lo que estamos hablando, de gente que casi clintonianos en esa cuestión de que no importa los problemas que tengan por detrás, la gente se desmaya al verlos inmediatamente y pone a un lado cualquier duda que tenían sobre ellos, porque era una sonrisa, un cierto descaro, que yo creo que las dos cosas van juntas, ¿no? Pues la Real Academia dice en el diccionario que la definición de carisma es la especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. Especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. ¿Quién ha tenido carisma entre los políticos que hablan español que usted haya conocido o de los que haya leído o visto en televisión, Cristina García? Pues yo siempre comento con mis compañeros y amigos latinoamericanos que me da envidia, porque creo que en América Latina gusta mucho más y ha habido muchos más políticos que, independientemente de que nos gusten ideológicamente, tienen unos discursos, una capacidad de levantar a la gente y de emocionar, y el caso más, yo creo, uno de los más simbólicos, independientemente de lo que se opine después de sus políticas y en lo que han derivado sus políticas, fue el caso de Chávez. O sea, un político como Chávez, nosotros en España, yo siempre digo que tenemos políticos mucho más planos, mucho más funcionariales, digamos, y bueno, un caso es el presidente del gobierno español, que tiene un perfil que en las crisis no aparece, no le gusta arengar, dice la palabra justa y si acaso, le gusta ruedas de prensa, no le gustan, aparece sin plasma, y creo que en España, al menos desde mi punto de vista, pues Felipe González es el único que puedo no señalar como un político que todavía yo me acuerdo de cubrir mítines en los que iba a levantar un poco a ese viejo electorado socialista tan decepcionado en España, iba a Cataluña y todavía las señoras estaban enamoradas de Felipe González, y es un factor clave, y yo me acuerdo que llevaban a Felipe González incluso cuando los líderes políticos catalanes no lo querían ni ver, porque la señora socialista, el español obrero que confió en él y que cree que él modernizó el país, pues todavía le admira. Yo creo que el carisma es todavía una divisa muy importante, especialmente en la política de América Latina, donde muchas veces, ¿no?, es la personalidad del político en el que atrae a las masas. Yo pienso en dos, no discrepo en algunos de los nombres que se mencionaron, pero pienso en dos figuras, especialmente de mis años universitarios, quizá cuando uno es todavía de ideas más nobles, y pienso en Fidel Castro y en Salvador Allende, ¿no? Sí, en los 80, ¿no?, Fidel Castro era la figura, ¿no? Y muchos de los que surgieron como figuras populistas quizá en América Latina lo hicieron un poco a la usanza de lo que era Fidel Castro. No estoy hablando necesariamente que es un endoso de sus políticas, como sabemos, han sufrido transformaciones significativas, el castrismo en general, y el caso de Salvador Allende también, ¿no? El caso de estas figuras, ¿no?, que representaron en un momento quizá la posibilidad de un cambio a través de ciertas vías, ¿no?, institucionales, de estructuras más igualitarias en el continente. Entonces yo me quedo con esos dos. Bueno, entremos en materia. Aquí en Estados Unidos hay un gran escándalo porque por las denuncias de acoso sexual se ha visto salpicado Charlie Rose. Está justamente, y la denuncia la hizo el periódico The Washington Post, está aquí en primera página, dice: 8 mujeres señalan, Charlie Rose nos acosó. Charlie Rose es un hombre de 75 años, que además dirige un programa de entrevistas y lo presenta muy exitoso, el Charlie Rose Show. Y lo presentan no solamente PBS, que es la cadena pública de televisión estadounidense, sino también Bloomberg Televisión.
por una parte. Por otra, trabaja en CBS Morning, en el programa de las mañanas de la cadena CBS, y para rematar es uno de los corresponsales que hacen contribuciones permanentemente a 60 Minutes, 60 minutos, el programa, tal vez el programa más emblemático de reportajes periodísticos en Estados Unidos. Pues bien, ahora resulta que 8 mujeres han señalado que él las acosó sexualmente. En el momento del acoso ellas algunas tenían 21 años, otras iban hasta los 37 años, oscilaban ahí las edades de todas ellas. Y lo que dicen es que en algunas ocasiones Charlie Rose las invitaba a su habitación de hotel o a su suite de hotel para discutir temas laborales, o incluso a su casa, y que solía meterse a la ducha, ducharse con la puerta abierta, las llamaba al baño y demás. A veces salía desnudo a tratar de seducirlas, y en otras ocasiones algunas les tocó el trasero, les puso la mano en los muslos y demás. Charlie Rose ha ganado el premio Emmy de televisión aquí en Estados Unidos, el premio Peabody, incluso por una entrevista a Bashar al-Assad, y también el dictador sirio, y también recibió el premio al mérito periodístico Walter Cronkite. Cronkite fue una de las grandes superestrellas de la televisión estadounidense. Para que los televidentes se den una leve idea de lo en que consiste esta denuncia, pues ustedes verán que en las páginas interiores del Post, aquí hay la parte de arriba de esta página, y aquí está el reportaje de 2 páginas con Charlie Rose. Han suspendido PBS y la CBS y Bloomberg Televisión los programas de Rose. Se derrumba definitivamente la carrera periodística de una superestrella como Charlie Rose con estas denuncias. Mira, lo primero es tratar de poner quién es Charlie Rose en el contexto de nuestra audiencia, que no tiene tal vez acceso al peso que tiene como entrevistador. Es decir, casi que la puesta en escena de su programa clave, que se llama Charlie Rose, no hay nada, una mesa, 2 sillas y atrás todo negro, no hay todo esto lujo y colores y eso. Entonces se enfoca a una persona que ha transmitido durante los años una increíble autoridad, un conocimiento, una cordura, y eso es lo que hace que abrir el periódico hoy, encontrarse esas páginas, es la caída de alguien desde el Olimpo. Esto no es la caída de alguien que ya se rumoraba o que está en una industria donde esto es común o se imagina, no es Hollywood, no es el deporte, no es el dinero rápido. Esto es lo más rancio de la prensa americana. Y el hecho que el Washington Post, el que lo desintegra, yo creo que es bastante importante como hito dentro de lo que es una revolución social, cultural que está ocurriendo en esta sociedad en cuanto al comportamiento de hombres, sobre todo comportamientos de hombres con poder, que abusan el poder, que te traen a estas muchachas jovencitas a trabajar, gente que están contratando para emplear y se valen de todo tipo de ardid para disfrutar, para relajar sus placeres, para hacer sus perversiones. Yo creo que esto lo destruye. Yo creo que de esto no es recuperable. Por más que él inmediatamente en Twitter puso lo que puede ser quizás el más rápido declaración de alguien declarando culpa y pidiendo perdón y todo eso, yo creo que es justamente por lo importante que era Charlie Rose y por lo que representa Charlie Rose, el contraste entre eso y lo que salió aquí, yo creo que no es reconciliable. Las historias, la descripción de todas estas muchachas jóvenes, una tras otras, unas inclusive con su nombre y apellido y otras anónimamente, lamentablemente creo que un gran ícono del periodismo, alguien que enseñó a muchísima gente a entrevistar, alguien que educó a muchísimo del público sobre los temas más complejos del mundo, sí creo que desapareció. Lleva 45 años como periodista Charlie Rose, Cristina, y además el programa de entrevistas está al aire desde 1991. Yo creo que precisamente su carrera exitosa y respetada no le exime, sino es más, le señala como más responsable, porque es un periodista, se le supone o se le presupone un compromiso social. Yo creo que para la gente que lo admiraba, compartiendo o no la manera en que hace periodismo, que lo admiraba porque es una carrera, desde luego desde el punto de vista periodístico, admirable e intachable, ahora mismo se les puede haber caído un mito, y yo creo que esto ejemplifica una vez más. Comentabas que en periodismo esto no suele ocurrir. Yo creo que no es verdad. Creo que esto no es ni exclusivo de la sociedad de Estados Unidos, ni exclusivo del mundo de Hollywood, ni nada. Esto es una muestra más, y el movimiento Me Too está evidenciándolo, que es cuando también, hay poder. Yo también, exacto. Me Too, yo también, porque en español también hay que hablar de esto, no es un tema solo que está pasando aquí. Es
cuando hay poder, y el poder lo ha ostentado y lo siguen ostentando mayoritariamente los hombres, hay mucha más facilidad para que este tipo de casos no solo ocurran, es que el problema es que no se denuncian por miedo. Y a mí me molesta muchísimo cuando la primera cosa que se dice es ¿por qué no denunciaron a tiempo? No denunciaron a tiempo porque a lo mejor una de estas chicas, ¿no? He leído muchos de los testimonios de los que se han informado, estaban buscando un trabajo. Sabían que una persona del peso de Charlie Rose les podría destrozar para siempre, no solo en su programa, sino vetarlos para siempre en la industria. ¿Quién se atreve a denunciar de esa manera? Y en este sentido quiero decir que estoy muy contenta de que el movimiento Me Too, yo también, esté nominado para ser uno de los personajes del año por la revista Time, y creo que sería una gran demostración no sé, de entender lo que está pasando en la sociedad, que se le diera, especialmente después de que lo haya sido Donald Trump. Debería en los países nuestros empezar esa cadena de denuncias por parte de las mujeres, porque es curioso, ¿no? Aquí en Estados Unidos está Bill Cosby, la otra estrella de la televisión, está incluso Bill Clinton, que ha sido denunciado varias veces. Recientemente en el periódico The New York Times, algunos exfuncionarios de la Casa Blanca señalaban que debieron haber defendido un poco más a Mónica Lewinsky, aunque ella realmente no hizo denuncias de acoso, pero hay otras mujeres como Juanita Broderick que dicen que el expresidente Clinton sí las acosó. Falta que en los países latinoamericanos haya denuncias de este tipo. Justo me estaba haciendo esa reflexión, ¿no? Porque evidentemente en el caso de Estados Unidos, esta revolución, como bien la llama Pedro, se da en el contexto de que hay todo un ambiente, ¿no? En el cual las víctimas tienen un papel, ¿no? Las mujeres se vuelven las protagonistas y se demuestra que este tipo de actos, ¿no? De poder, de sujetación, ¿no? De intimidación, de acoso, se generan precisamente donde hay relaciones asimétricas de poder y trasciende todas las industrias. Uno podría haber pensado que Hollywood sería la meca de este tipo de comportamientos, ¿no? Donde hay mujeres típicamente muy jóvenes, muy guapas, donde hay productores, directores, dueños de estudios, que tendría una lógica, ¿no? Esta relación. Pues estamos viendo que no, que trasciende la industria de Hollywood, está metida en la política, está metida en el periodismo. Si tú hubieras preguntado una lista de personas que yo creía que no hubieran estado metidas en casos de acoso sexual, probablemente hubiera puesto a Charlie Rose, precisamente por la personalidad que proyecta, por la seriedad con la que aborda los temas. Como decía Pedro, no hay oropel en sus presentaciones, es un tipo muy serio. No necesariamente les gusta a todos el periodismo que hace, no es un provocador, o quizá es un provocador de otro tipo, del pensamiento más profundo, etcétera. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Y quiero saber a dónde va a acabar esta bola, ¿no? Y ojalá, sí, como tú bien lo dices, ojalá esta situación trascienda a Estados Unidos y llegue a nuestros países. Todos sabemos que en nuestros países estas relaciones de poder hombre-mujer están allí, están presentes, pero no hay un clima que permita que la víctima llegue aquí, desde el tema de la privacidad, el tema de la impunidad, etcétera. Yo creo que todavía falta para que esto se generalice en nuestros países. Pepe, una de las cosas que cada uno de estos casos en que salen unas víctimas, y a veces el tiempo ha transcurrido muchísimo, y tratan de explicar por qué tuvieron temor. Lo que uno más le preocupa es que siempre todo el mundo sabía, todo el mundo comentaba. Es decir, en la cultura es increíble, porque nosotros estamos expresando sorpresa porque vemos a la figura pública que es Charlie Rose, pero quienes ven a la figura privada, quienes han estado cerca de él, quienes trabajan con él, ahora te da la impresión de que era algo que se sabía, algo que se hablaba. Entonces, ese nivel de tolerancia, hay dos crímenes aquí. Es el crimen del que ejecuta el abuso y, en cierto modo, el crimen de omisión. La complicidad. De la complicidad de todo el entorno de gente que sabe esto y de repente aparecen. Entonces, a mí me pareció muy interesante, o sea, yo lo decía, ahorita mismo cuando dije, la sorpresa para el televidente de que sea Charlie Rose, pero ahí no hay ninguna sorpresa. Pero hay que ser muy cuidadosas, Pedro, de no poner a las víctimas como cómplices, perdóname. No son las víctimas, sino las personas que rodean. Hay personas que rodean que probablemente podrían entrar en esa definición, pero hay que ser muy cuidadosos porque las que son víctimas, de alguna manera, siguen muchas veces sujetas al poder de que ejercen las personas que los acosan. Yo lo que estoy diciendo es que el ambiente que se genera es conocido por mucha gente. ¿Okay? Y ahora cuando la gente está saliendo, justamente porque hay un movimiento, tú te sientes apoyada por el movimiento, pero no se sintieron apoyadas por su entorno. O sea, nadie sentía, y algunos dicen, nosotros reportamos, hablamos de eso, no le hicieron caso. El concepto realmente de que aquí hay una víctima, un victimario y los que callan.
en el entorno que no ayudan a que la víctima... Esa es la distinción importante. Es el caso de Yvette Vega, la productora del programa de Charlie Rose, que además a ella la consultó una de estas mujeres jóvenes diciéndole que la estaba acosando sexualmente el director del programa. Ella le dijo, es que ese es Charlie en la mejor versión, en la versión de Charlie. Y ahora dice que ella debió haber hecho algo. Pero yo creo que ese es precisamente el problema. Este movimiento no solo proporciona este apoyo que es puedo denunciar porque hay más gente denunciando, sino que también señala que hay comportamientos que son acoso sexual, y que mucha gente todavía hoy, y vemos los debates, dice, hombre, pero si solo le tocó la pierna, pero si eso era un gesto cariñoso. Es un gesto cariñoso cuando la otra persona ha invitado, hay una relación de confianza y es consentido. Yo el otro día, al hilo de este debate, que por cierto, como hablamos, en nuestros países también creo que está empezando un poco a surgir. Al hilo de este debate ha salido un vídeo del presidente Aznar en el que estaba esperando, expresidente Aznar, perdón, estaba esperando ahí unos periodistas y una reportera se le acerca, le hace una pregunta incómoda y el presidente le pone un bolígrafo en el escote. Y después no pasó nada. Si ahora mismo eso pasara hoy en España, que tenemos muchos más canales, hay canales progresistas que se dedican, hay periódicos que se dedican a denunciar esto y están siguiendo muy atentos al caso de Estados Unidos, yo creo que ese vídeo le habría causado muchos más problemas hoy a Aznar. Sería un acto de patanería, cuando menos, o por lo menos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y hay noticias de Venezuela, como muy frecuentemente ocurre, Pedro, que es su país además, Venezuela. Y tienen que ver con Antonio Ledesma. Ledesma había sido alcalde metropolitano de Caracas, estaba en arresto domiciliario y huyó de su país, se fue a Colombia y posteriormente el sábado en avión a Madrid. Y ha hecho algunos pronunciamientos en la capital española. Entre otras cosas dijo lo siguiente en una comparecencia ante los medios de comunicación. Hay que hacer una purga en la conducción de la oposición para evitar que siga sucediendo lo que está pasando en ese país. A lo que se refiere el señor Ledesma es a que algunos líderes de la oposición patrocinaron el hecho de que hubiera candidatos opositores en las elecciones regionales del pasado mes de octubre. Incluso 5 de los 23 gobernadores elegidos forman parte de partidos opositores. 4 de ellos tomaron posesión delante de la Asamblea Constituyente, asamblea elegida de manera irregular, según han dicho todas las ONGs y los observadores internacionales. Eso menciona Ledesma y además dijo, prepárate Maduro porque vas a escuchar roncar los motores del exilio. Eso manifestó Ledesma, que por otro lado criticó el hecho de que haya algún tipo de diálogo entre un sector de la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana. La pregunta es, ¿hay que hacer esa purga dentro de los líderes de la oposición? Y ahí hay varios, Leopoldo López, Ledesma, Enrique Capriles, María Corina Machado y demás. Henry Ramos Ayub, que fue presidente del Parlamento venezolano, del Parlamento legítimo venezolano. ¿Hay que hacer una purga? ¿Se puede hacer esa purga? ¿O esto que está diciendo Ledesma es como dirían en Colombia, pensar en pajaritos preñados? Mira, el contexto de la discusión de la oposición en Venezuela siempre tiene que hacer política en Venezuela es casi imposible. El nivel de persecución, el hostigamiento constante de un régimen ya declarado dictatorial que ha decidido burlar casi sistemáticamente todos los artículos de la Constitución para permanecer en el poder, acosado por su impopularidad, acosado por una crisis económica de su propia creación y profundización, acosado por una crisis humanitaria que los países y las organizaciones, los líderes del mundo que están viendo no pueden creer que se haya llegado a esta situación. En ese contexto, donde la oposición debería estar pudiendo hacer y vendiendo su cosa, obviamente el gobierno los está persiguiendo, están presos, están en el exilio. Yo creo que todo el que hace política en Venezuela, de una forma u otra, tiene una pistola en la cabeza. Todos. Hay un nivel de chantaje, una promesa. De hecho, Ledesma estaba en la cárcel, que era por cárcel, pero siempre con la espada de Damocles, que si opinaba o hacía algo, lo regresaban a una cárcel en condiciones que ya había sufrido y que básicamente son suficientemente malas para que uno piense 2 veces expresar cualquier pensamiento. De hecho, él no tuiteaba nunca él, tuiteaba siempre en su cuenta y siempre empezaba Mitzi, como que era Mitzi diciendo la esposa. Hoy en día Leopoldo López está en la misma situación y él, que una vez cuando salió de la cárcel y llegó a la casa, habló y hizo un video muy fuerte, se lo llevaron 5 días a la cárcel y desde que regresó no se ha vuelto a oír de Leopoldo López.
Entonces, ese es el primer elemento. El elemento es la pistola que tienen los malos políticos, los políticos regulares y los políticos con más aceptación. Ese es el elemento. Entonces, no juzguemos a la oposición y sus divisiones sin entender el contexto en que todos están operando. Dicho eso, la unidad no puede ser una religión. Y en la oposición hay obviamente diferencias muy grandes en cuanto a objetivos, tácticas, tiempos. Y esa división no se reconcilia. Si hay los 4 principales partidos están divididos en cuanto a participación o no elecciones, en cuanto a la aceptación o no de una Asamblea Nacional Constituyente, en cuanto a cuáles son las condiciones o no para un diálogo o una negociación con el gobierno. Estos son, primero, diferencias que son válidas en la democracia, pero también son repetitivas. En cierto sentido, la debilidad no ha sido porque no estamos unidos, sino porque la unión ocurre a gente cuyas agendas son difíciles de entender. Ayer, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, una de las voces más claras, más respetadas del país, dio unas declaraciones que sorprendieron inclusive más que lo que dijo Ledesma de la Purga, cuando él dice, el gobierno y la oposición tienen tan baja credibilidad porque tienen agendas ocultas. Y yo creo que eso te define el problema. Hay una razón legítima en cual la gente está diciendo, señores, muéstrenos una forma distinta de gobernar, muéstrenos una forma distinta de hacer oposición. Y lo que está diciendo Ledesma es un poco eso, es decir, de alguna forma, el condicionamiento en Venezuela, las presiones, la fuerza, todo tipo de cosas que están operando sobre la política, está generando un comportamiento unitario que no está generando los resultados que se esperarían. Cristina García Casado. Yo creo que lo que le urge a la oposición venezolana no son más purgas y enfrentamientos entre ellos, sino un discurso coherente y un actuar coherente que, a mi juicio, no ha tenido especialmente desde el verano, desde que se forma la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición tenía 2 caminos que se han visto en otros países. Hacer una oposición dura, decir que es una dictadura, por lo tanto, no me siento al diálogo con esa dictadura, no me presento a las elecciones, las boicoteo. Hago una presión en la calle como la que estuvieron haciendo, que eso fue cuando yo creo que desde el punto de vista internacional más apoyo, más respeto tuvo la oposición venezolana, porque el respeto se gana cuando se ve que representas a mucha gente descontenta y sufriendo, y eso se veía en las calles de Venezuela, y además de esa presión en la calle, potencias y alientas una gran presión internacional. Ese era un camino. El otro camino es el camino moderado y decir, bueno, un camino pactista, me siento a dialogar, a ver qué puedo arrancar a este gobierno con el que no estoy de acuerdo y me presento a todos los comicios que haya y respeto los resultados. Lo que no puede ser es que la oposición venezolana da bandazos entre estas 2 estrategias y se desgarra entre medias, pero voy a acabar mi argumento y luego me contestas. La oposición venezolana da bandazos entre estas 2 estrategias, creo que pierde credibilidad internacional y además lo que demuestra es que no solo están en oposición, o sea, no solo no tienen una estrategia conjunta, sino que además no puedes presentarte solo en contra del chavismo, en contra de Maduro. ¿Cuál es el proyecto de la oposición para el día después? O sea, que no tienen un programa de qué harían en caso de que La gente sabe que hablamos de la oposición venezolana y nos hemos acostumbrado a hablar de una manera monolítica, pero es que en la oposición venezolana van proyectos irreconciliables el día después. Claro, ¿qué país quieres si tienes socialdemocracia y derecha ultraconservadora? ¿Qué país es ese? Y para seguir con lo que estaba diciendo, creo que se han visto los casos. Tenemos por una parte, ahora mismo en Dominicana, una oposición sentada a dialogar. Pero al mismo tiempo, una persona tan importante como Ledesma en el exilio pidiendo línea dura. Al mismo tiempo también se presentan a las elecciones regionales, porque las encuestas daban muy buenas expectativas. Si te presentas, tienes que respetar el resultado. No, como el resultado no nos gusta, decimos que es fraude. Pero después, los pocos que arrancan un poquito de poder, juran su cargo. Todo eso da una imagen que ha sido criticada incluso desde el que yo creo que ha sido el que más les ha apoyado desde el punto de vista internacional, que es Luis Almagro, fueron hasta contra él, porque él le señaló. Yo me acuerdo esa noche de hablar con mucha gente en la OEA y todo el mundo diciendo, ¿pero qué querían si se presentaron ellos? Se les había aconsejado que no se presentaran porque estaban legitimando un fraude. Ayer estaba aquí la canciller colombiana y volvió a repetir, el mayor objetivo, lo que pide la comunidad internacional, el mínimo ahora mismo ya es pedir que en las próximas elecciones presidenciales haya una observación internacional, porque sin eso, sin esa legitimidad que da la observación internacional, yo no sé cómo se sigue adelante, pero sobre todo creo que la oposición venezolana peca no solo de esta incoherencia, sino además, ¿qué va a hacer el día después?
Y eso la gente sabe, en Venezuela sabe que, bueno, eso pues sería un batiburrillo, ¿no? Cómo van a gobernar. Y la gente quiere un proyecto. Sí. Pepe López Zamorano. Bueno, mira, yo creo que fue un mal uso del término purga, ¿no? La purga es un medicamento para evacuar el estómago, ¿no? Y en política es una especie de metáfora para deshacerse de los indeseables, ¿no? Yo creo que las diferencias dentro de la oposición no solo son obvias, sino necesarias, ¿no? Muchas veces en los movimientos siempre va a haber corrientes que jalen de una manera más avanzada, otros movimientos que van hacia los lados, ¿no? Eso es inevitable en todo movimiento. Pero sí es verdad que no se ha visto un esfuerzo serio de la oposición para justamente acercar posiciones, ¿no? Entiendo que haya diferencias irreconciliables entre los que están a favor del diálogo y que crean que el presidente Maduro es ilegítimo, ¿no? Entiendo también que hay diferencias entre quienes creen que no se puede pactar con él ningún tipo de acuerdo porque lo va a desconocer. Es más inexplicable, ¿no? Cuando hay esta desconfianza tradicional en Maduro y en las instituciones tal como están planteadas en este momento, que alguien quiera participar en un proceso político. Pero entre esas diferencias, entre el reconocimiento de las diferencias y decir que hace falta purgarlas, es como decir, yo me erijo como la voz legítima, ¿no? De la oposición, y eso es peligroso, me parece. Yo creo que la oposición debería hacer un esfuerzo más claro de tratar de acercar sus posiciones. Es difícil hacerlo por las condiciones que acaba de describir Pedro. Siempre es más fácil ver el toro desde la tribuna, como lo está haciendo Ledesma ahora que está allá. No lo juzgo porque evidentemente estaba en una circunstancia tremendamente de presión en su país. Sin embargo, coincido con Cristina, hay que ver qué quiere la oposición y plantear una estructura de programas claros que la gente entienda para saber hacia qué lado se mueve. Sí. Quiero seguir con usted, Pepe, porque justamente hay noticias de México. Ayer presentó su programa de gobierno el candidato a Andrés Manuel López Obrador, un hombre que fue alcalde del DF de la capital entre el año 2000 y el año 2005, si mal no recuerdo, y además representa el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido Morena. Dijo López Obrador, vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba abajo. Dijo además que si él llega al poder, eso las elecciones son a mediados de año y el presidente que reemplaza a Peña Nieto se posesiona el 1 de diciembre, que él destinaría el 4,1 del Producto Interior Bruto para las infraestructuras y para el gasto social. Y además señaló que de llegar al poder no subiría los impuestos, frase que dicen absolutamente todos los candidatos presidenciales desde que el mundo es mundo, y dijo también que los que tienen contratos con el Estado no tienen que asustarse porque él va a respetarlos, de manera que al sector empresarial lo tranquilizó. Con este programa que ha presentado López Obrador, que además está 15 puntos porcentuales por encima del segundo en los sondeos, y además no hay otros candidatos presidenciales fuertes que se conozcan, ¿puede ganar AMLO, como le dicen ustedes a López Obrador, por sus siglas? Bueno, lo que está claro con este plan de gobierno 2018-2024, que había presentado, no sé si recordarás, hace unas semanas aquí en la capital de los Estados Unidos, hay una muy clara sincronía entre lo que está proponiendo y lo que las encuestas de opinión, incluso algunas realizadas aquí desde Estados Unidos, una muy amplia, muy interesante del Centro de Investigación Pew, dicen que son las prioridades para los mexicanos. Y específicamente hablan de la criminalidad, de la corrupción política, de la violencia generada por los carteles. Incluso el tema de la desigualdad económica no aparece como una alta prioridad, lo cual te dice no que no sea el tema importante, sino que el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana es visto por los ciudadanos como una cosa extremadamente importante. Entonces, en este sentido estamos viendo que López Obrador obviamente está jugando, está planteando los temas, las prioridades que preocupan al electorado mexicano, especialmente porque hemos visto también en el tema de la corrupción que ha habido escándalos de alto nivel con gobernadores, etcétera, que de alguna manera han puesto el tema en un primer plano de atención pública. Y como vemos en varias encuestas, incluso de América Latina, es un tema que preocupa en general al electorado, el hecho de que sus instituciones sirvan eficazmente y sirvan al público. Por la otra parte, sabemos que siempre ha habido y siempre se ha asociado a Andrés Manuel López Obrador con la posibilidad de que llegue y regrese a posiciones estatistas, ¿no? Que eche atrás el reloj de las reformas estructurales que han sido elogiadas universalmente y que implementaron a principios del actual gobierno, tanto el PRI, el PAN y el PRD, el famoso Pacto por México, que incluyó sendas reformas estructurales en materia energética. López Obrador ha dicho, por ejemplo, que va a revisar esas estructuras, esas reformas, para ver si de alguna manera funcionan, y si no, bueno, no sabemos qué va a pasar. Se ha llegado de algunos empresarios justamente para tratar de dirimir esos temores que se habían generado de que podría justamente llegar con una posición antiempresarial. Ha dicho que no está con los empresarios. En la relación con Estados Unidos ha dicho también que él va a buscar una relación de amistad con el presidente Donald Trump, etcétera. Entonces, yo veo que está jugando sus dados justamente en la dirección de lo que dicen las encuestas de opinión. Vamos a ver.
la tercera pudiera o no ser la vencida. Ya ocurrió en 2 ocasiones previas que iba adelante y de alguna manera se cometieron errores en sus campañas que lo pusieron en desventaja. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. La sección en cifras hoy se la dedicamos a la compañía Uber. Y aquí está. La cifra es esta: número de automóviles Volvo modelo XC90 que comprará Uber para que trabajen sin conductor. 24.000. La fuente es el Financial Times, artículo de primera página. ¿Qué opina usted de esto de los 24.000 Volvos sin conductor para el Uber? Bueno, primero que creo que aquí estamos en estas compañías de tecnología y en la pelea que hay entre compañías de tecnología por quién introduce más innovación, cuál se vuelve más atractiva, y eso obviamente tiene impacto en la valoración de estas empresas. Todos estos anuncios de quién va a ser el primero en hacer algo tienen mucho valor. Yo creo que todavía no hay un modelo probado ni aceptado de carros o taxis que estén manejando sin conductor de forma amplia. Hay muchas pruebas en San Francisco, en Pittsburgh, en Arizona. Sí. Hay muchas pruebas y obviamente también una pelea entre fabricantes de coches de quiénes son los que van a liderizar. Entonces yo creo que esto es parte ya de lo que es publicidad. Estás creando una expectativa sabiendo que por debajo no puedes predecir si estos proyectos van a funcionar, si la gente se va a sentir cómoda, si el modelo está ahí. Yo creo que aquí están tanto Volvo como Uber uniéndose para decir nosotros vamos a ganarle a otra combinación que puede surgir entre Google y Lexus y no sé cuánto, en lo que es una carrera tecnológica con un elemento importantísimo de publicidad y de tratar de atraer atención. Cristina García Casado, 30 segundos. Sí, yo me voy más al factor humano muy rápido. A mí me da mucha pena que tengamos que llegar a un mundo en el que no, ya ni siquiera hay, ¿no?, el conductor del taxi con el que puedes conversar un poco. Yo soy una persona que cuando sube a un taxi o a un Uber me disculpo si estoy trabajando porque no puedo hacer un poco la conversación, así que a mí la verdad que me parece que la tecnología podría usarse para otras cosas más útiles. Pepe López Zamora. A mí no me gustaría perderme de lo que son fuentes invaluables de información. Cada vez que voy a una ciudad fuera de donde vivo o otro país, el taxista es una fuente inagotable de información. Eso lo van a solucionar tecnológicamente. Tú vas a poder preguntarle a alguien y te van a venir voces que te van a contar decirte, yo no confío en un taxi autónomo. Se decía que el Tesla tenía un algoritmo infalible y la persona que lo andaba conduciendo murió en una carretera, así que por el momento me quedo con taxistas. Mejor que no. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Cristina, hay noticias económicas importantes porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como aparece aquí en primera página del diario The Washington Post y en otros, ha decidido bloquear la compra de Time Warner por parte de AT&T. AT&T es la compañía de las compañías más grandes del mundo en lo que tiene que ver con Internet, servicios telefónicos, servicios de televisión. Esa compra se iba a llevar a cabo por $85.000 millones, 108.000 millones de dólares en total, si eso incluye la deuda. El argumento del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que habría una gran concentración de poder allí, porque claro, AT&T, como digo, es esa gran compañía y Time Warner pues es dueña a su vez de otras tantas, pero Time Warner es dueña de la CNN y esta es una de las defensas de los señores de AT&T que por supuesto van a impugnar la decisión del Departamento de Justicia y como todos sabemos la CNN es una de las grandes piedras en el zapato del señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Lo que está argumentando también AT&T es que deberían dejar las autoridades estadounidenses a esa empresa hacer lo mismo que hizo hace un tiempo Comcast con NBC Universal. Comcast es la empresa también de servicios de cable y de telefonía que compró de NBC, que incluye, entre otras cosas, el canal en español Telemundo, uno de los más grandes de Estados Unidos. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Deberían permitirles a los de AT&T comprar Time Warner o no? Yo creo como lo que mencionabas de CNN es el elefante en la sala. Ese es el tema que causa más preocupación en este asunto, porque no es solo que hay el precedente cercano de NBC Comcast en la administración Obama, es que yo he estado escuchando analistas que dicen que no se ha dado un caso similar de esta interferencia del gobierno en 40 años. Entonces, yo creo que va a tener que pelearlo esto el gobierno en los tribunales y sobre todo va a tener que dejar claro o demostrar, lo más preocupante sería que esto fuera una represalia contra CNN por hacer periodismo y bueno, por hacer un periodismo que no le gusta al presidente, pero hay que recordar que al presidente de Estados Unidos solo le gusta el periodismo que hace la cadena Fox y creo que si ese fuera el caso y hay
yo creo que hay pruebas que sostienen, ¿no?, la animadversión total que tiene el presidente contra CNN, la campaña de desprestigio que ha hecho contra esta cadena y contra los principales diarios de este país, como por ejemplo el New York Times o el Washington Post. Creo que esto sería un salto cualitativo de un discurso muy peligroso de Donald Trump contra la prensa de Estados Unidos, pero que hasta ahora se había quedado en palabras, y este tipo de medidas de ir ya por la vía de la justicia la hemos visto en otros países, uno que critica mucho a Estados Unidos como Venezuela, para interferir en el periodismo, y creo que es bastante grave. Pepe. Sí, definitivamente, ¿no? Desde la época de Richard Nixon el gobierno no ha ganado ninguna demanda antimonopolios, y lo que llama la atención precisamente es que si viéramos el caso de la fusión AT&T con Time Warner, que es un gigante de los medios, de manera insular diríamos, bueno, es que es un poder potencialmente dominante. AT&T tiene 25 millones de clientes, Time Warner tiene HBO, CNN, TBS, etcétera, una gran cantidad de productos. Pero cuando lo comparas con el paisaje de consolidación de la industria en este momento, donde tienes a Netflix con 100 millones, ¿no?, a Google y a Facebook con miles de millones de usuarios, ¿no?, diarios, realmente cuando ves 25 millones para AT&T, que básicamente es una compañía de cable con teléfono, etcétera, realmente encuentras muy difícil no relacionar esta embestida judicial con el hecho de que el presidente Donald Trump justamente ha lanzado una guerra de baja y alta intensidad específicamente contra CNN, y hay evidencias flagrantes como los propios videos que ha subido a Twitter, ¿no?, donde obviamente denosta a CNN. Va a ser muy interesante el juicio. Ayer el presidente de AT&T, Randolph Stephenson, dijo en Nueva York que no se van a echar para atrás, que no hay manera de que busquen enajenarse de CNN si esa era la intención. Así que el juicio que va a encabezar un muy prestigioso abogado, Daniel Petruccelli, en Washington, D.C., en la costa del Distrito de Columbia, va a ser extremadamente interesante, porque el gobierno va a tener que demostrar cómo es que está llegando a esta conclusión y si hay algún indicio que permita suponer que hubo algún tipo de presión, ¿no?, directa o indirecta por parte de la Casa Blanca o de personeros del presidente para que el Departamento de Justicia tomara esta decisión. Un minuto, Pedro Burel. Pues la gran diferencia, donde estoy en desacuerdo totalmente con Cristina, el punto es que esto no se parece a Venezuela, porque aquí hay una división de poderes. Entonces, lo que hace el Ejecutivo es perfecto, porque tiene que enfrentarse a un poder judicial donde ambas partes tendrán que defender su caso. Esa separación de poderes es exactamente lo que hace esto distinto a la forma. Pero no importa. El intento puede ser parecido. No es el intento, es que la maravilla de esta sociedad es que todavía las partes tendrán que debatir, porque pudiera haber otra gente, y hay otra gente que toma el caso y dice, aquí hay elementos, y en todas estas fusiones muy grandes, sí hay elementos de antitrust que se tienen que estudiar. Muchas veces se resuelven en negociaciones en el Departamento de Justicia, y hay negociaciones, y se resuelven cosas, y se llegan a acuerdos para solucionar el problema, y se llega. Ahora, como se está llegando a un poder judicial independiente, donde el señor Trump no le ha ido muy bien en el poder judicial, eso es parte del sistema de esta cuestión. Y ahí aprenderemos todos los detalles del caso, las posiciones del gobierno, la defensa de otros, y habrá una resolución que será un precedente judicial y no un precedente administrativo. Y eso no está malo tampoco, que quede bien sentado cuáles son las cosas que se deben tomar en estas fusiones que cada vez son más grandes. Creo que el hecho de que todavía tengamos la red de protección de la separación de poderes de Estados Unidos no resta importancia a un intento que puede ser... Porque tú estás presumiendo que viene de ahí, ese parte del problema. A un intento del gobierno de interferir, que todavía tengamos... el veto migratorio de Donald Trump fue gravísimo. Por suerte estaban los tribunales para pararlo, pero eso no resta gravedad a que el gobierno esté de pasos preocupantes. Bueno, un minuto para preguntarle a Cristina García Casado por Alemania, porque la señora Angela Merkel, la canciller federal, la jefa del gobierno, en las elecciones del pasado mes de septiembre, pues no logró realmente mayorías, le ha costado mucho trabajo formar gobierno, ha sido imposible. Estaba aliada con los verdes, o quería sentarse con los verdes y con los liberales demócratas. Además se llama eso la coalición Jamaica, porque el partido de la señora Merkel tiene el color negro como emblema, los verdes por supuesto el verde, y los liberal demócratas el amarillo, lo cual da los colores de la bandera de Jamaica. Al final no se pusieron de acuerdo, no tiene mayoría en el Bundestag, que tiene 709 escaños, y dice la señora Merkel, yo prefiero nuevas elecciones a gobernar en minoría, que sería la alternativa. ¿Es esa la salida en 30 segundos? Bueno, creo que vamos en el mundo en general, y está pasando en Europa, va a ser cada vez más difícil gobernar de manera yo gano, mayoría absoluta o mayoría clara. Creo que vamos a una cultura que tiene que aprender a ser más pactista. Esto pasa porque los socialdemócratas ya no quieren apoyar a la señora Merkel, aunque todavía yo creo que antes de llegar al caos final puede haber una posibilidad de que reviertan esta decisión, pero creo que
Alemania y Alemania como motor de la Unión Europea enfrenta problemas muy graves que desde luego requieren más estabilidad de gobierno de la que puede tener. Hay que recordar que ese es un régimen parlamentario, no un sistema presidencialista como el nuestro. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pepe, último minuto 40 de programa para ustedes. Ayer, Paris Hilton mandó un mensaje por Twitter diciendo: hace 11 años exactamente nos inventamos con Britney Spears la selfie. La selfie es esa fotografía que se toma uno a sí mismo y cuya palabra además fue aceptada por el diccionario en el año 2002. Pero resulta que la señora Paris Hilton está equivocada porque la primera selfie es de Robert Cornelius, un hombre que tenía 30 años y que se la tomó en Filadelfia, en la parte de afuera, en el exterior de su almacén de lámparas, hace 167 años. Duró 15 minutos con la máquina prendida para poder tomar la foto. Luego vino la primera selfie tomada a un espejo de la gran duquesa Anastasia Nikolaevna en Rusia. Hay selfies famosas como la de Frank Sinatra en el baño y como la de George Harrison en el Taj Mahal. ¿Se equivocó Paris Hilton entonces? Yo creo que cometió el mismo error que Albert Gore cuando se proclamó inventor del Internet, ¿no? Creo que más bien por los datos que comentamos, básicamente se inició lo del selfies en Australia en el año 2002, la primera vez que se menciona la palabra selfie. Ahora, como fenómeno mediático y de celebridades, ¿quién soy yo para contradecir a Paris Hilton? No, nadie. Cristina García Calá. Sí, creo que es una cosa, ¿no? Es el selfie, que es el término que se ha popularizado más recientemente en las últimas décadas por los teléfonos inteligentes. Otra cosa es el concepto de la autofoto, ¿no? Que, como bien explicabas, se ha hecho con otras expresiones artísticas desde hace muchos más años. Pedro, bueno, yo creo que también estamos hablando de el teléfono, la foto propia, pero también las redes sociales. Cuando estas dos chicas, una tiene 57 millones de seguidores y otro 17 millones, se pueden dar el lujo de crear cualquier cosa y la gente se la va a creer, porque la difusión que tienen da para todo. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.